Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Conexión Vital, un programa enfocado en educar a la población en cuanto a temas de salud. Básicamente lo que buscamos es que las personas puedan encontrar buenos hábitos de vida, puedan prevenir enfermedades y desde luego a través de este programa mostrar diferentes alternativas diagnósticas y de tratamiento de diferentes condiciones de salud. Mi nombre es Daniel Castro y en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde el Parque de la Salud. Quiero ahondar un poquito sobre lo que tenemos en nuestro Parque de la Salud. En nuestro Parque de la Salud contamos con unidades de ginecología, contamos con la unidad de salud oral, contamos con la unidad de medicina estética y en esta ocasión nos encontramos en el área de ozonoterapia clínica. Nos encontramos con el doctor Alonso Cárdenas, quien es director de esta unidad y nos va a hablar un poco acerca de lo que a través de esta unidad se le puede entregar a las personas en cuanto a manejo de diferentes enfermedades. Doctor Alonso Cárdenas, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, la salud está en una crisis. Hay una crisis institucional de la salud tanto en el país como en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un esquema en el cual se presta atención a la parte asistencial de la enfermedad y se descuida la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que es el meollo donde realmente podemos encontrar las bases del bienestar y de la salud versus las bases del malestar y de la enfermedad. Prevenir es mejor que curar. Prevenir es más barato que curar. Por lo tanto, cuando se interviene en la persona, en la familia, con los médicos de familia, con médicos formados para que asistan a las casas y eduquen a la gente en buenas prácticas de bienestar y de salud, la persona no se enferma y ese es el objetivo real que debe tener el médico. La palabra doctor viene del término docere, como el docente, como el que enseña. La función de un doctor es enseñar buenas prácticas de salud. Así entonces hemos creado una unidad que hemos denominado Unidad de Ozonoterapia Integral, porque el eje central de el tratamiento que se hace en esta ala del Parque de la Salud del Dr. Rojas, que yo dirijo, es la ozonoterapia. Ahora, en conjunción con la ozonoterapia, utilizamos métodos como la terapia neural. Ustedes ya han oído a través de los programas del doctor Rojas la promoción que se hace de la terapia neural como uno de los ejes fundamentales del tratamiento de los enfermos que vienen y asisten al Parque de la Salud del doctor Rojas. Y la ozonoterapia, que ahora con el doctor Daniel vamos a irles explicando en qué consiste la terapia del ozono, una terapia que tiene muy pocos contraindicaciones, prácticamente ninguna, que es prácticamente inocuo cuando se hace con unos buenos elementos, con unas buenas prácticas, con unos buenos equipos. Igual sucede con la terapia neural, donde solamente se necesita procaína y una aguja en el sitio indicado. Son unas medicinas supremamente efectivas y de muy bajo costo, y que si uno las enfoca bajo el punto de vista preventivo y asistencial, encuentra unos resultados maravillosos en muy poco tiempo. Son elementos que realmente hacen un efecto muy rápido y obviamente que abaratan demasiado la acción de tener que estar tomando medicamentos químicos permanentes. Muchos medicamentos químicos pueden llegar a suprimirse, porque obviamente que esto se complementa con los diferentes elementos de la salud en general. Hablamos de un programa que yo lo he ido denominando el programa de las 5A, para que se tenga una mnemotecnia, que es agua, aire, alimentación, actividad aeróbica, actitud mental positiva. Y agregamos una sexta A, si es necesario, que son las agujas. De manera que vamos a desarrollar este temario a través del programa con el doctor Daniel para que ustedes tengan realmente una concepción clara de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, de la cultura del bienestar y de la cultura del bienestar y de la cultura del placer. Doctor Alonso, usted acaba de mostrarnos algo muy interesante. Nos acaba de ilustrar sobre el momento adecuado para comenzar a tratar una enfermedad.
Básicamente muchos pacientes consultan a nuestro parque de la salud o consultan a sus médicos de cabecera porque tienen ya ciertas dolencias instauradas, porque presentan muchos síntomas, dolores precordiales, porque presentan molestias abdominales, dolores articulares, y el mejor momento para comenzar a tratar esas dolencias es unos meses antes, incluso unos años antes. Se dice que el mejor momento para prevenir una enfermedad cardiovascular son 20 años antes. Y en eso quiero ahondar en cuanto a la prevención, en cuanto a los buenos hábitos de vida. Hablemos un poquito de los buenos hábitos de vida, doctor Alonso. Por ejemplo, hablemos de la alimentación. ¿Qué tan importante es la alimentación como pilar para comenzar a presentar una buena vida y una salud constante? Bueno, hablemos por ejemplo del cáncer de estómago y en cáncer en general. Un cáncer no aparece de la noche a la mañana. El cáncer de estómago pasa por diferentes fases. El paciente empieza con una gastritis aguda, con el tiempo hace una gastritis crónica, posteriormente empieza a hacer unos cambios en esa estructura de la mucosa del estómago y se forma algo que se llama una metaplasia intestinal. Posteriormente ya hace una pequeña tumoración que se llama un adenoma y termina en un carcinoma. Y ese proceso dura 20 años, o sea, usted empieza con la gastritis aguda, la apaga, por ejemplo, con un omeprazol o la apaga con un antiácido y la oculta, la sepulta y el organismo sigue, obviamente por las causas que estamos hablando, va a seguir creando y generando el proceso crónico hasta que lo lleva a los 20 o 25 años a un carcinoma y el proceso en principio y teóricamente es irreversible. Por ejemplo, el que llega a una metaplasia intestinal o a un adenoma no va a volver a una gastritis aguda, sino que continúa avanzando teóricamente, porque con medicinas integrativas sí realmente yo veo que puede haber una reversibilidad. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es el agua, la ingesta de agua dentro del proceso de alimentación, el proceso del agua, del cual estaremos hablando en la próxima sección. Bueno, vamos a un corte de comerciales y vamos a continuar hablando de los hábitos de vida saludables, dentro de ellos la alimentación, el ejercicio y todos estos hábitos tan importantes, y vamos a continuar hablando de ozonoterapia. Vamos a continuar hablando sobre la prevención de las enfermedades y me encanta la mnemotecnia del doctor Alonso sobre las 5 A's. Ahondando un poquito sobre la primera, que es la alimentación, hay que tener en cuenta que nosotros constantemente escogemos ciertos alimentos que empiezan a hacernos daño. Por ejemplo, en nuestros parques de la salud, lo que hacemos cuando un paciente nos consulta es que le hacemos una prescripción de alimentación adecuada. Esto consiste obviamente en eliminar de la dieta ciertos componentes como carnes rojas, como lácteos y derivados, como azúcar refinada y como la sal. Son elementos que se pueden empezar a obviar de las dietas y con un aumento en la ingesta de frutas y verduras, de agua y con otros componentes que ya a continuación vamos a hablar, el paciente empieza a presentar una mejoría muy interesante. Entonces vamos a continuar hablando, doctor Alonso, sobre las 5 A's. ¿Por qué me surge la idea de esta mnemotecnia de las 5A? Aire, agua, alimentación, aeróbicos y actitud mental positiva. Resulta que el ser humano puede vivir sin agua, perdón, sin aire, puede vivir 3 minutos. Si usted no tiene, no respira, se ahoga en 3 minutos. Una persona puede vivir sin agua máximo 8 días, si no está ingiriendo absolutamente nada de agua. Una persona sin alimentos puede vivir un mes y muere. Y una persona sin hacer ejercicio, sin hacer un movimiento, puede vivir un año y fenece. Por eso no podemos creer en las famosas huelgas de hambre. Una huelga de hambre con un tipo que al mes todavía está vivo quiere decir que no está haciendo una huelga de hambre y que está recibiendo alimentación por debajo de la cuerda y está haciendo eso para unos fines de tipo político, por ejemplo, tipo Gandhi. Pero esa es la situación. Entonces, el primer alimento que nosotros debemos recibir es el aire. Las técnicas de respiración son muy importantes y aquí en la unidad
de ozonoterapia integral, hablamos de integral porque hay una integralidad, no es solamente la ozonoterapia, sino que hay otros elementos que están coadyuvando, y entre esos estos procesos famosos de la 5A. El aire nosotros lo podemos, ahí estamos y tenemos que entender de que vivimos en un ambiente contaminado, vivimos en un ambiente en el cual hay polución de los carros, polución de las pinturas, polución del polvo, polución del hacinamiento, y tenemos que respirar un aire viciado. Hablemos, por ejemplo, de los líos que se presentan en Medellín con la gran contaminación que existe. Aquí, por ejemplo, tenemos, ustedes ven allá al fondo, el doctor Rojas se ha preocupado mucho porque tengamos plantas que estén permanentemente oxigenando esta zona. Las plantas absorben CO2 y expelen oxígeno, entonces tenemos un parque realmente oxigenado. Pero ya cuando la persona está enferma o cuando la persona quiere hacer un proceso preventivo para que no se enferme, utilizamos el ozono. ¿El ozono qué es? El ozono es oxígeno, oxígeno medicinal que parte de esa pipa de oxígeno medicinal y que pasa a esta máquina. Es una máquina de precisión donde el oxígeno, aquí Manuela nos está señalando la máquina, entonces él transforma ese oxígeno O2 en O3 y le cambia las propiedades terapéuticas al oxígeno, pudiéndose aplicar por diferentes vías, aunque esto hablaremos en la próxima sección. Eso es lo que podemos llamar aire, lo que podemos llamar oxígeno, oxígeno. Más las técnicas de yoga, que también tenemos una persona aquí experta en yoga, para que haga unos ejercicios de Kriya Yoga y se aprenda a hacer respiración en su casa. En cuanto al agua, hay que tener una ingesta adecuada de agua diariamente. El agua que nos viene del acueducto y especialmente en estas zonas es un agua muy buena, es un agua potable. Sin embargo, es un agua que en muchos casos se mata. Cuando el agua llega de una quebrada por la bocatoma a la planta del acueducto, se le aplica el sulfato de aluminio para decantar los lodos. Ahí se está contaminando con aluminio. Posteriormente le matan todos los elementos vivos que pueda tener, y es entendible, bacterias, hongos, etcétera, y se les agrega cloro. Entonces ya el agua quedó con un cloro que muchas veces puede tener sus efectos deletéreos para el organismo. Le agregan flúor y le agregan otros elementos y pasa por una tubería de PVC que la contamina con derivados del petróleo. Y cuando llega ya el agua a la llave es un agua muerta. Uno de los procesos que podemos utilizar para vivificar el agua, para darle vida al agua, es agregarle sal marina. Yo les recomiendo a las personas que vienen a mi consulta que diariamente en ayunas prendan los motores tomando 2 vasos de agua a los que le agrega una pizca de sal marina y una pizca de bicarbonato. La sal marina le da vida al agua y el bicarbonato le sube un poco el pH para que se haga metabólicamente activa. Y si la persona no es diabética, y aún siendo diabética, en muchas ocasiones le agrega un poquito de miel de abejas pura. Eso, tomándolo en ayunas, prende los motores porque es un agua que circula. Ustedes se han dado cuenta de que muchas veces se toman una botella de agua y les da más sed. Es increíble, o sea, es como tomarse usted una cerveza. Usted toma una cerveza o una gaseosa cargada de azúcar refinado, produce mucho más sed porque es un agua que metabólicamente no va a cumplir una función. Entonces, cuando ustedes se toman esos 2 vasos de agua por la mañana, prenden los motores y se dan cuenta que al poco rato tienen muchas ganas de orinar. ¿Por qué? Porque el agua ya circuló, cogió los desechos que hubo de toda la noche y los elimina. En cuanto a la alimentación, en general les recomiendo no comer cerdo, porque el cerdo produce una alteración en el organismo que se llama la proteosaurismosis por ceba proteica, en el sentido de que las proteínas del cerdo, por su condición filogenética, hace que se acumule en las arterias en el organismo y produce reacciones inmunológicas antígeno-anticuerpos. Del cerdo se saca, por ejemplo, o se sacó mucho tiempo la insulina, se hacen trasplantes de cerdo, etc. Les solicitamos que no consuman carnes frías o embutidos, que no consuman azúcar refinado, azúcar blanco moreno, sí que se consuma la panela orgánica, que no consuman mantequillas o margarinas por el daño que hacen en el endotelio vascular,
eviten las mantequillas y las margarinas y eviten las harinas refinadas, pan, buñuelos, pan de bonos, tortas, galletas tostadas, ni integral, porque eso no existe. Entonces, les solicitamos que coman. Aquí, por lo menos en nuestra zona, consumen arepas. Y básicamente eso, y que eviten la leche. Que eviten la leche de vaca por los diferentes elementos que siempre nos ha hablado el doctor Rojas en sus programas. Bueno, excelente este tipo de conocimiento para que nosotros prevengamos enfermedades o si ya las tenemos, evitemos que sigan progresando de una forma marcada. Vamos a un corte de comerciales y ya continuamos hablando sobre promoción de la salud. Bueno, vamos a continuar hablando sobre prevención de la enfermedad, sobre promoción de la salud y vamos a hablar sobre otra prescripción que hacemos en el Parque de la Salud de los pacientes. Cuando un paciente nos consulta, nosotros además de prescribirle algunos medicamentos, le prescribimos una dieta, le prescribimos pues otras actividades que van a llevar a que mejore su salud y entre ellas hay una prescripción del ejercicio. Hablemos un poquito, doctor Alonso, acerca de la actividad física, de la importancia que tiene en el mantenimiento de la salud. Entonces, hemos hablado ya de las primeras tres A, aire, agua, alimentación. Con respecto a la actividad aeróbica, como su nombre lo indica, es una actividad que se hace al aire libre. Recomiendo que la persona, básicamente el ejercicio básico que debe hacer toda persona, es una caminata de media hora, en la cual debe salir a caminar al aire libre. Cuando hay ciertas limitaciones, por ejemplo, se puede hacer en una banda sin fin, pero eso limita un poco el movimiento de los brazos. Entonces, la caminada al aire libre a usted lo despeja, pone en actividad todo su sistema circulatorio, su sistema óseo articular e inclusive la parte mental, porque usted se relaja saliendo a caminar. Salga, cuente, salimos faltando un cuarto para las 8, camino un cuarto de hora y me devuelvo, con las tres P, sin prisa, al ritmo de cada persona, sin pausa, sin parar a ver las piernas de las muchachas y sin pereza, de lunes a domingo. Esas son las tres P con las cuales la persona debe caminar. Si usted camina 20 minutos, no le sirve, más bien quédese en la casa viendo televisión. Y si camina más de media hora, sobra el resto. Lo puede hacer y puede caminar 2 o 3 horas, pero media hora es lo suficiente. A los 20 minutos empieza a tener como un sudorcito frío maluco. Ahí es donde comienza lo bueno. De manera que la dosis, como todo en medicina, es de media hora. Ya si la persona quiere hacer natación, quiere montar en bicicleta, quiere ir al gimnasio, quiere hacer otro tipo de ejercicios aeróbicos, lo puede hacer. Y además de eso, aquí dentro de la unidad clínica y ozonoterapia integral, como les decía, tenemos una persona experta en yoga, Hatha Yoga, entonces la persona puede venir acá a hacer sus ejercicios de yoga, aprenderlos y realizarlos en su casa, donde va a haber una serie de estiramientos que le pueden ayudar mucho en su organismo. Y por último, una actitud mental positiva. La actitud mental positiva es la aceptación plena y consciente del momento presente. El pasado pasó y no se puede cambiar. Y el futuro no ha llegado, por lo tanto lo único que nos queda es el momento presente. Hay que arrancar cuando se está enfermo por aceptar la enfermedad. Si usted está diabético y eso usted no lo puede cambiar y tiene una enfermedad incurable, sin embargo es sanable. En el momento en que yo acepto la enfermedad, acepto el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, la base del tratamiento es la alimentación y el ejercicio. Ese es el 80%. El resto son las bobadas que hacemos los médicos. Prescribir una pastica, hacer ozonoterapia, hacer terapias de quelación, poner una aguja de terapia neural, etc. Esas, digamos que son bobadas, porque lo que tiene que hacer usted en el 80%, obviamente bobadas que son fundamentales, si no lo hace, pues usted no se va a aliviar, pero el eje central es el ejercicio y la alimentación, y eso solamente usted lo acepta si acepta su enfermedad. Lo mismo en el alcoholismo, en el cáncer, en una gripa y hasta en un accidente de tránsito. De manera que esos son los elementos básicos para que usted tenga una buena salud y un bienestar. Felicidad, alegría, belleza. Doctor Alonso, muchísimas gracias. De verdad es muy importante todos estos temas.
En cuanto al ejercicio, muchos pacientes a veces dicen que trabajan todo el día y solamente pueden hacer ejercicio una vez a la semana y en ese momento se esfuerzan mucho, hacen ejercicio hasta de 3 horas, incluso 4 horas. Entonces yo les digo a ellos que el ejercicio tiene que tener una dosis, tiene que tener una dosis y si una persona no hace ejercicio en la semana y la hace solamente un día de la semana, es como si alguien fuera hipertenso y decidiera no consumir todos los medicamentos antihipertensivos en la semana, las dosis que son, y decidiera tomarse todas las dosis el domingo, por ejemplo. Imagínense lo que pasaría. Sería algo catastrófico. Entonces, realmente, estas 5 A's son hábitos que vamos creando y van fortaleciendo nuestra salud. Hay algo muy importante que nos habla el doctor Rojas, y es que antes de nosotros empezar a desarrollar un proceso terapéutico tenemos que limpiar nuestro organismo. Y resulta que otro pilar de la salud es que nosotros tenemos que eventualmente empezar a hacer ciertas actividades para desintoxicar nuestro cuerpo. Una de ellas es el ayuno. Por ejemplo, nosotros vemos que en la naturaleza cuando algunos animales están pasando por un proceso de enfermedad, ellos solitos empiezan a mermar la ingesta de alimentos, dejan de comer por unos días y lo que está haciendo la naturaleza en ese momento es que está permitiendo que el cuerpo depure ciertas sustancias tóxicas que están evitando un buen desarrollo, una buena evolución del organismo. Entonces eso es muy importante y una de las prescripciones que nosotros también hacemos en consulta es la desintoxicación. Doctor Alonso, hablemos un poquito sobre la desintoxicación. Bueno, ese es uno de los elementos importantes que hacemos en Unidad Clínica de Ozonoterapia Integral. Hacemos un programa que se llama Desintoxicación General y muchos pacientes por ahí comenzamos. Las personas que vienen en este momento al Parque de la Salud son personas que están muy enfermas, son personas que están crónicamente enfermas y que han buscado en la medicina ortodoxa un alivio a sus patologías y que lo encuentran muchas veces infructuoso. La medicina que nos dio la universidad es excelente para salvar la vida y en los casos agudos, pero en la enfermedad crónica nos vemos supremamente limitados y por eso los médicos que estamos acá hemos escogido este camino de la medicina integrativa, no la medicina alternativa, porque no es una o la otra, son todas que en su conjunto que debemos actuar, porque la medicina es una sola. Y aquí viene un paciente, se pega una caída entrando al parque y se hace una fractura, tenemos que operarlo, pues no le vamos a poner una hierba. Pero eso es una integralidad que tenemos de lo que es la medicina. Por lo tanto, arrancamos siempre ofreciéndole al paciente un programa de desintoxicación general que se los explicaré en esta próxima sección. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya continuamos hablando sobre promoción de la salud, prevención de la enfermedad y vamos a hablar sobre la desintoxicación. Vamos a continuar hablando sobre la desintoxicación y vamos a comenzar hablando sobre el ayuno, sobre los beneficios del ayuno. Por ejemplo, el ayuno tiene ciertas características cuando una persona las hace, empieza a producir que la persona libere toxinas. Básicamente lo que se busca con el ayuno es que algunos órganos que tenemos en nuestro cuerpo que se encargan de la desintoxicación, entre ellos pues uno muy importante es el hígado, empiece a presentar una limpieza, digámoslo así. Entonces, estuve revisando sobre una forma para hacer ayuno, porque para muchas personas es un poquito complicado hacer un ayuno de 24 horas y existe un ayuno intermitente, un ayuno en donde la persona deja de consumir alimento por unas horas y en las otras consume alimentos saludables. Entonces, en este caso vamos a hablar, por ejemplo, del ayuno 8-16, que implica que la persona consuma alimentos solamente, supongamos, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche y después de las 8 de la noche hasta las 12 del día siguiente no consuma ningún alimento y se puede hacer este ciclo de ayuno por unos 5 días y la persona en ese momento va a desintoxicarse. Entonces, otra cosa que nosotros recomendamos es que la persona cuando empieza un tratamiento
haga un ayuno, por ejemplo, este sí de un día, consumiendo solamente agua y uva Isabela. Esto ayuda mucho para empezar a liberar toxinas. Y si hacemos esto eventualmente, puede ser, dependiendo de la enfermedad, en algunos casos se debe hacer cada 8 días inclusive, pero en otros casos se puede hacer cada mes o cada 2 meses. Y de esta forma vamos descargando el cuerpo de muchas toxinas y vamos empezando a aumentar nuestro nivel de salud. Entonces, doctor Alonso, vamos a hablar un poquito sobre el tema al cual usted nos estaba introduciendo hace algún momento, que es la terapia de desintoxicación acá en la unidad de ozonoterapia clínica. Sí, empezamos entonces con este proceso de la desintoxicación general. Por ahí es que el paciente, cuando tiene patologías crónicas, por ejemplo en un cáncer, por ejemplo en el caso de una drogadicción, aquí tratamos pacientes que pueden tener adicciones a diferentes sustancias, alcohol e incluso hasta adicciones al juego. Un adicto, por ejemplo, al alcohol, un adicto a la droga, pues debe comenzar con un proceso de desintoxicación. Lo mismo ocurre con un paciente con cáncer, que es una enfermedad multifactorial o con cualquier tipo de patología crónica, en especial cuando ha sido muy agredido con medicación química. Son tres procesos que se llaman, en primer término, la aplicación de un suero ozonizado. El suero ozonizado consiste en poner un suero en el paciente. Y allí el ozono burbujea a través de la manguera, de esta manguera del ozono, conectamos en el suero el ozono que burbujea y se diluye en la solución salina y posteriormente se le está aplicando constantemente al paciente y al suero se le agregan unas inyecciones drenadoras alemanas. Utilizamos el Nux vomica, que hace un drenaje del hígado, y el páncreas utilizamos el berberis, que drena el sistema urinario, y utilizamos el linfomiosot, que es un medicamento que va a drenar el sistema linfático. Una vez que el paciente recibe ese suero, pasa a una cabina, ahora podemos mostrarla, que es una cabina de infrarrojo lejano. El infrarrojo lejano, el paciente se introduce dentro de esa cabina, le queda la cabeza afuera y el paciente recibe esta radiación que le produce un calor interno como una fiebre de 40 grados durante 20 minutos y el paciente suda copiosamente los elementos internos como los metales pesados y también elimina mucho virus, hongos, bacterias y protozoarios. Y por último pasa a una sala donde le hacemos la aplicación de café orgánico recién hecho en pequeñas cantidades, le hacemos un implante de café, no un enema, un implante de café que va por los plejos hemorroidales a la vena porta y va al hígado y lo exprime, porque el hígado es el principal órgano detoxificador del organismo. Eso hace el café orgánico. Le agregamos un medicamento o una sustancia natural que se llama repolarizador magnético celular, que está hecho a base de plantas fósiles de plantas fósiles y de campos magnéticos altamente negativos que repolarizan las células que están despolarizadas. La célula enferma está despolarizada, sin energía. Con este repolarizador hacemos es que la célula se repolarice y le ponemos 300 centímetros de ozono a diferentes concentraciones. Esas tres fases se hacen en una sesión que dura aproximadamente 2 horas y se hace durante 5 sesiones, o sea, el paciente lo puede recibir o diariamente o cada 8 días, depende del tiempo que el paciente tenga, de la disponibilidad de tiempo, pero se puede hacer también cada 8 días. Cuando es cada 8 días es un poco mejor porque el paciente lo asimila un poco mejor, pero hay pacientes que vienen de afuera y que lo pueden realizar en 5 días. Una vez que se realiza ese proceso de desintoxicación, le hacemos un programa de revitalización, es decir, limpiamos el terreno y lo abonamos. ¿Cómo lo abonamos? Le ponemos unos sueros de vitaminas, unos sueros de minerales, le ponemos colágeno, le ponemos vitamina C a megadosis. La vitamina C a megadosis tiene unos efectos maravillosos. Entonces, todo esto va en un suero y le ponemos otro suero adicional de ozono con una serie de inyecciones homeopáticas que van a producir una estimulación y una modulación del sistema endocrinológico de las glándulas. Nosotros estamos gobernados por glándulas, el tiroides, las glándulas suprarrenales, el timo, la epífisis, la hipófisis.
etcétera. Las diferentes glándulas que están trabajando a dosis homeopáticas es la que hacen que nosotros nos podamos mantener en un estado de hormesis o de homeostasis, de armonía, más que de equilibrio. El equilibrio es la muerte, la armonía es como la orquesta que está sonando con un determinado director, que es la epífisis, y que está haciendo que nosotros podamos funcionar. Si el tiroides con las dosis homeopáticas que tiene se baja, se produce un hipotiroidismo, usted se vuelve gordo, se vuelve lento, le aumenta el colesterol, no es capaz de dormir o se mantiene muy dormido y se mantiene frío, con pequeñas dosis de tiroxina que produce el tiroides. Y si es al contrario, si se exagera, entonces va a producir un hipertiroidismo. Usted se le van a brotar los ojos, se pone flaco, tembloroso, sudoroso y nervioso, en una enfermedad que se llama enfermedad de Graves-Basedow, y se produce con pequeñas dosis homeopáticas de tiroxina que produce la tiroides. De manera que cuando nosotros podemos actuar con también dosis infinitesimales en estos sueros, usted puede ir armonizando este sistema glandular y usted mantenerse en un estado de buena salud. Ese programa de revitalización masculina también se hace en 5 sesiones en la unidad de ozonoterapia integral que yo dirijo en esta ala del Parque de la Salud. Es la invitación que hacemos. Ustedes pueden llamar al teléfono 330-7300, 330-7300 en la ciudad de Dos Quebradas, en el Parque de la Salud del Dr. Rojas. Ahí pueden ustedes agendar su cita y hacer ese programa que les estamos ofreciendo. Cuando vienen enfermos, de acuerdo con un diagnóstico, nosotros como médicos, o yo como médico, pues obviamente hago una historia clínica y abarco también la parte mental, es muy importante eso. Una persona viene, por ejemplo, con una adicción, una persona viene con un cáncer que tiene un factor emocional preponderante, siempre se arranca de un desencadenante mental. El cáncer es una enfermedad mental en mucha proporción. Entonces tenemos un psicólogo clínico que es experto en hipnosis clínica y es experto en programación neurolingüística. Estos pacientes pueden recibir el apoyo desde este punto de vista integrativo de la psicología para que vaya rompiendo con los esquemas que lo llevaron, por ejemplo, a una depresión, lo llevan a una ansiedad, lo llevan a un vacío espiritual. En la génesis de las adicciones hay un vacío espiritual que debe ser llenado. Y si mientras no se llene, todo lo que se haga va a ser absolutamente paliativo. De manera que la invitación es para que ustedes hagan uso de estos recursos bajo el punto de vista preventivo o incluso asistencial. Si están enfermos, tenemos los brazos abiertos para asistirlos y si no están enfermos, mucho mejor para que no se enfermen. Hay que curarse antes de enfermarse. Hay que descansar antes de cansarse. Bueno, doctor Alonso, vamos a un corte de comerciales y vamos a continuar hablando sobre este tema tan importante, sobre la prevención de las enfermedades. Al continuar hablando sobre desintoxicación, sobre salud mental, vamos a concluir cosas muy importantes. Que la desintoxicación es un proceso que no solamente se hace cuando nosotros estamos enfermos, antes de comenzar un tratamiento. Es algo que lo podemos convertir en un hábito, lo podemos hacer eventualmente y de esa forma vamos a evitarnos muchas enfermedades. También hay que tener en cuenta que hay muchas fuentes de toxinas. Hay toxinas que nosotros ingerimos en la alimentación. Hay toxinas que nosotros, pues como organismo vamos produciendo y tienen que ser eliminadas. Y cuando ya empieza un proceso mórbido, un proceso de enfermedad, no se pueden eliminar muchas toxinas que van afectando otras áreas de nuestro organismo. También hay una intoxicación que de pronto pasa muy desapercibida, pero es muy importante y es la sobreinformación. Hay mucha información en nuestro medio que actúa como un tóxico. ¿Por qué razón? Por lo que estábamos hablando ahorita, porque ya empieza a afectar la paz mental y empieza a afectar ya desde esta esfera mental, se empiezan a afectar muchas otras. La psiconeuroendocrinoinmunología, que es una disciplina médica, nos habla de que muchas enfermedades tienen sus raíces y su activación por causas mentales.
Y si nosotros empezamos a prestarle atención a esas causas mentales, empezamos a ayudar a que ese proceso mórbido empiece a presentar una mejoría. Lógicamente, esto va acompañado de varias intervenciones, pero sí es muy importante tenerlo presente. Bueno, doctor Alonso, vamos a hablar un poquito acerca de la ozonoterapia, de las indicaciones, de algunas experiencias con algunos pacientes. Háblenos un poquito, doctor Alonso, sobre este método terapéutico que usted utiliza en la unidad de ozonoterapia clínica. Como les decía en el último segmento, ustedes pueden comunicarse y agendar su cita en la unidad clínica de ozonoterapia integral en el Parque de la Salud del Dr. Rojas al teléfono 316-869-8067, 316-869-8067 o al teléfono fijo 330-7300. Estamos entonces hablando de los efectos del ozono. En las pasadas elecciones, el doctor Petro hablaba mucho de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como pilar de la solución a la crisis de la salud, concesión en la cual yo estoy muy de acuerdo. Y dentro de ese proceso está la ozonoterapia como lo está señalando aquí Manuela, y que les decía al principio del programa, consiste en la aplicación del gas ozono, que parte del ozono medicinal O2 y continúa para pasar a esta máquina de alto voltaje que lo genera, pues lo transforma del O2 a O3 y le cambia las propiedades reológicas al ozono. ¿Cuáles son, al oxígeno, perdón, cuáles son las indicaciones? Todas las enfermedades pueden ser abordadas desde el punto de vista del ozono, sin querer decir que el ozono es una panacea. El ozono está haciendo un proceso inespecífico, como lo hace también la terapia neural. ¿Qué es inespecífico? Actúa en primer término barriendo los radicales libres que son la causa del envejecimiento prematuro y de la enfermedad crónica. Tiene un efecto desinflamatorio y analgésico, va a actuar sobre las propiedades reológicas de la sangre porque a través del tiempo de la enfermedad crónica y del envejecimiento prematuro en la cual estamos nosotros abocados, los capilares se van cerrando y los glóbulos rojos se apelmazan como pilas de moneda para llegar a la parte final del capilar, siendo el capilar como cuando usted se corta afeitándose y aparece inmediatamente sangre, es porque la sangre llega a esa última sección de la piel que se llama el capilar, y así llega a todos los órganos. El ozono diluye la sangre, suelta los glóbulos rojos, los hincha de oxígeno y de energía ATP, y va a llegar hasta los últimos sectores donde hay trastornos de tipo circulatorio. Tiene un efecto germicida, eliminando hongos, virus y bacterias y protozoarios, y por eso se utiliza en los acueductos europeos en vez del cloro para purificar el agua. Y es un regulador metabólico del ácido úrico, del colesterol, de los triglicéridos, de la creatinina, etcétera. Son las 5 propiedades más importantes que puede tener el ozono. Así entonces nosotros lo indicamos en diferentes patologías del aparato circulatorio. Por ejemplo, lo que son las úlceras varicosas, ustedes a través del programa les estamos pasando imágenes de los logros que hemos tenido con pacientes con pie diabético, con úlceras varicosas, con psoriasis. Ahí estamos pasándoles en el programa los diferentes casos clínicos que hemos tenido exitosos aquí en la unidad clínica de ozonoterapia integral. Todo lo que tiene que ser la patología, el Alzheimer puede tener también mucho progreso aplicándolo con las diferentes técnicas de la ozonoterapia. La enfermedad de Parkinson también se puede atenuar en muchos casos con este tipo de intervenciones por las diferentes vías en que se aplican. ¿Cuáles son las vías? Hacemos procesos como es la aplicación de sueros ozonizados, hacemos aplicaciones como se llama la autohemoterapia mayor, que consiste en sacarle 100 centímetros de sangre al paciente en bolsas especiales, anticoagularla, agregarle ozono y volverla a reinfundir en un proceso cerrado que no tiene ningún riesgo de que se pueda contaminar la sangre, que le pueda entrar una enfermedad, porque es la propia sangre del paciente la que se va a ozonificar. Se aplican bolsas de ozono en las piernas en un circuito también en el cual se le coloca una bolsa de ozono en la úlcera en la pierna o en el brazo o donde tenga el proceso infeccioso o úlcera
poderoso, se le extrae, se le hace un vacío a la bolsa y se le va inyectando el gas de ozono con excelentes resultados. También ustedes ven las imágenes de lo que hemos logrado inclusive en complicaciones de cirugía plástica. Lo utilizamos por vía rectal, lo utilizamos por vía nasal y muchas veces lo utilizamos inclusive hay algunos estudios que se pueden aplicar por vía intraperitoneal, de manera que son diferentes, es un abanico muy grande de la aplicación del ozono y que ustedes aquí lo pueden emplear dentro de esta unidad que yo dirijo. Ahora, las contraindicaciones del ozono son casi inexistentes. Es un paciente que tenga una hemorragia aguda, por ejemplo, si está menstruando no se les aplique el ozono, si tiene un sangrado digestivo, que tenga un hipertiroidismo no controlado, que es supremamente raro que eso se presente, o una enfermedad que solamente da en las poblaciones negras del África, como es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De manera que les estamos, con todo este panorama que les hemos hecho de lo que es el programa de bienestar y salud integral a través de la unidad de ozonoterapia integral que dirige el doctor Alonso Cárdenas, les estamos ofreciendo esta vía alterna e integrativa de la salud, propendiendo por el bienestar, la buena salud y la belleza, las 3B, bueno, bonito y barato, bienestar, buena salud y belleza. Es la invitación que le estamos haciendo, pónganse en comunicación con nosotros y aquí obviamente que tenemos en las otras salas del Parque de la Salud del Dr. Rojas los apoyos diagnósticos, tenemos ecografía, tenemos laboratorio clínico, tenemos la unidad odontológica porque hay que abrirle la boca al paciente y mirar los focos de interferencia que hay en la boca. Entonces tenemos a la doctora Adriana Maya que está en la parte odontológica con lo que es la odontología neurofocal, está el ginecólogo con su paquete ginecológico donde está haciéndose preventivamente la citología bajo colposcopia, la mamografía, perdón, la ecografía mamaria y la ecografía ginecológica para detectar tempranamente cualquier tipo de alteración, lo derivan aquí al ala de la unidad de ozonoterapia integral para hacer prevención del cáncer del cuello uterino, de manera que si nosotros detectamos desde un principio una patología, nosotros vamos a encontrar realmente que podemos intervenir antes de que el paciente realmente vaya a presentar complicaciones. Bueno, llegamos al fin de nuestro programa. Doctor Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, por ese conocimiento que nos pudo transmitir sobre su unidad, sobre el funcionamiento y la disposición que tiene para la comunidad. Para mí fue un placer acompañarlos. Mi nombre es Daniel Castro. No olviden escribirnos sus preguntas a Medicamentos Dr. Rojas en Facebook, buscarnos en las redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.